Dios les bendiga, saludos una vez más aquí con ustedes, Dori Lee, para darles resumen del libro de Lamentaciones. Este libro no es tan popular, porque obviamente pocas veces se habla de él. No es un libro de un profeta, sino más bien fue un libro escrito por un profeta, y el profeta fue Jeremías. Jeremías, el profeta llorón. Y si vamos a ver ahora dentro de los temas que hay en el libro de Lamentaciones, se va a reconocer el por qué Jeremías, como el profeta llorón, se le llamó el profeta llorón. Y es porque él fue el testigo ocular de la destrucción de Judá. Y al él ver que la predicción, la palabra de Jehová se había cumplido, que él estaba viendo un templo destruido, unas murallas rotas, gente dispersadas, gente llevadas cautivas hacia Babilonia, gente que se quedaron en Judá pero destruidas, familias rotas, él se dio cuenta de que Dios no estaba jugando. Y así fue. Pero dentro del libro de Lamentaciones, pues vamos a ver las siguientes cosas. Primeramente, el tema principal del libro es una lamentación o un libro de lamentos por el dolor a causa de la caída del reino del sur o del reino de Judá. Describe la destrucción del templo y también la de Jerusalén. Y en un segundo tema se deriva del juicio por el pecado de Israel o el pecado de Judá, que fue la idolatría, fue la desobediencia, fue apartarse del pacto de Jehová. Trae entonces consigo un castigo, como fue un cautiverio por 70 años. Ahora, en el libro de Lamentaciones vamos a ver 5 poemas tristes sobre la destrucción de Jerusalén, escrito por Jeremías. Y en el primer capítulo, el tema principal es la miseria de Jerusalén. La miseria de Jerusalén. En el capítulo 2, la causa de la desolación de Sión o de Jerusalén. Del capítulo 3, los sufrimientos del profeta. Luego vamos a ver en el capítulo 4, los horrores del asedio y la caída de la ciudad. Y en el capítulo 5 o el lamento 5 es la petición a Jehová por medio del profeta Jeremías a la restauración. Pero quiero ir un poquito más detallada, si ustedes me quieren acompañar. Quieren abrir su Biblia en el capítulo 1 de Lamentaciones y voy a leer algunos versículos que son clave para que podamos entender un poco más este libro. Quiere decir que cuando vamos al capítulo 1, verso 1, miren cómo empieza. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Si usted puede seguir leyendo y les voy a brincar un poquito. Hasta entonces, el verso 5, sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Verso 6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Verso 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Luego vamos a seguir brincando un poquito hasta el verso 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. Brincamos al 16. Por esta causa lloro. Ahora ese es Jeremías hablando. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas.
porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Vamos entonces ahora en el verso 19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida. En el verso 21, la parte B, dice, todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. El capítulo 1. Capítulo 2, verso 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. El verso 5. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios. Derribó sus fortalezas. Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. El verso 7. Desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Y luego brincamos al verso 9. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Ahora hablando una vez Jeremías, otra vez. En el verso 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en la plaza de la ciudad. Luego el verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Y luego el 16, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron, crujieron sus dientes y dijeron, devorémosla. Ciertamente ese es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Hablando del enemigo. 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Capítulo 3, verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Y luego entonces en el versículo 22 al 26, son unos versículos muy bonitos, muy claves, de esperanza, que dicen así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza.
de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esa es una palabra poderosa que nos la podemos aplicar cada uno de nosotros a nuestra propia vida. Luego brincamos al verso 40. Escudriñemos nuestros caminos. Es un llamado al arrepentimiento. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Luego entonces vemos en el capítulo 4 el pueblo de Dios y la lamentación. Y dice el verso 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Esta es la condición del pueblo de Judá destruido. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. El 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral. Tu talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, el verso 8. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Mas dichosos fueron los muertos, a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco, por falta de los frutos de la tierra. El verso 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Este versículo es poderoso. Es algo que uno no se puede imaginar que hubiese pasado por la mente del pueblo de Judá. Luego en el 12, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Los de Judá nunca pensaron que Dios los iba a entregar en manos del enemigo y que el enemigo iba a vencerlos. 13. Es por esta causa o es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre. Y ahí siga leyendo porque en verdad estos 5 capítulos son bien interesantes. Y al final es el capítulo 5 y un verso, 2 versos que les voy a leer van a ser en el capítulo 5, verso 16, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Zorras andan por Judá. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Usted se imagina después de 4 capítulos de pura desolación, lágrimas, llanto, dolor, que ahora el profeta diga, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Ahí reconociendo Jeremías el propósito del cautiverio, de que Dios se había alejado, los había entregado por la desobediencia, idolatría, rebeldía de Judá, mas sin embargo, él mismo reconoció
que Jehová iba a permanecer para siempre, que la palabra de Dios siempre se cumple, y aun cuando Dios los entregó al cautiverio, también les dio una palabra de restauración, una palabra de que iban a regresar a su lugar, de que Él los iba a poner una vez más en el lugar de siempre. Quiere decir que esa es la palabra del día de hoy a través del libro de Lamentaciones. Interesante por demás, pero se los dejo para que usted lea el resto de capítulos o los capítulos detalladamente, versículo por versículo. Si tiene alguna pregunta, lo puede poner debajo del video. O también pues puede escribirme a mi correo electrónico dlc@dorilylifecoach.com, dlc@dorilylifecoach.com. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, alléguese a mí y déjeme saber. Y también pues le pido pues que si es de beneficio este video, pues que lo compartan con otra persona que quizás pues quiere escuchar un poco de resumen de este libro. Y siempre pido al Señor que ponga una semilla en nuestros corazones de desear su palabra, desear conocerlo a Él a través de las Escrituras, y que cada día crezcamos en bendición, pero en sabiduría. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar. Bye bye.